caray. Ok. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, pues viví como un esclavo y ahora soy un rey. Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidaste, ahora vivo en la victoria, construyo mi nueva historia. Perdonaste mis pecados, mis fracasos olvidaste, ahora vivo en la victoria, construyo mi nueva historia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a las personas que nos siguen por internet, les damos la bienvenida. Y ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, vamos a hacer un reacomodo. Como ustedes saben, cuando salen los niños, pues se quedan algunos lugares vacíos y nos gustaría que pudiéramos estar un poco más juntos, así es que los que están un poquito más atrás ocupen los lugares que están más al frente. Si hay personas que están en las orillas, acérquense aquí a las filas del centro para poder estar más juntos todos. Ahorita es un buen tiempo. Es más, mire, para que no se sienta raro que nomás usted se levantó, vamos a levantarnos todos. Vamos a levantarnos todos en este momento. Y ahora sí, acérquense a los lugares que están vacíos para que no digan, híjole, nomás me levanté yo. Acérquense, aquí hay lugares en medio que se pueden ocupar, también en las partes laterales. Vamos a acomodarnos para estar más cerca, más juntos y poder tener un mejor aprovechamiento del espacio. Así es que si ven que están quedando ahí algunos lugares vacíos, si están en el centro ya no se me van del centro, pues lo que estamos tratando es de llenar los espacios vacíos. Más bien si están en las orillas, acomódense en las partes de los lados para que podamos estar más juntos. Bueno, pueden tomar su lugar. Si todavía ve algún lugar donde quiera acomodarse, aquí en esta parte quedaron muchos espacios vacíos, miren. Si hay personas allá de las orillas que quieran pasarse para acá, pueden hacerlo con toda confianza, Bueno, pues vamos a continuar. Primero que nada, les manda saludos el apóstol. El apóstol el día de hoy se encuentra en Denver, Colorado. Fue invitado por un pastor de Denver. ¿Algunos tienen familia allá en Denver? ¿Sí? Pues allá anda ahorita el apóstol. Ahí después habrá oportunidad de contactarnos, ¿no? Con nuestros familiares y todo. Y bueno, le damos gracias a Dios porque el Señor lo ha estado llevando a muchas partes. Sabemos que no es Rafael Ugarte, no es Agua Viva, es lo que Él quiere que se manifieste por muchas partes y solamente estamos siendo obedientes y vehículos para llevar el mensaje del reino a muchas otras partes. Honramos la vida del apóstol porque obviamente esto le lleva a mucho desgaste, ¿verdad? El estar viniendo a Chihuahua, Delicias continuamente, el estar viajando a otras partes, pero le damos gracias a Dios porque le ha dado la energía para poder hacerlo, ¿verdad? Honramos su vida y honramos la revelación que Dios ha traído también a su vida y a esta casa. Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza del libro de Esther. La semana antepasada recibí un reclamo ahí mientras estaba en mi exposición, que si dónde estaba Esther, porque no la había mencionado para nada. Ya hasta el último de la exposición salió nombrada, ¿verdad? Pero bueno, es parte de todo lo que estamos hablando, poniendo un fundamento, una base. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar ya un poco más de lo que son los personajes. Para que no se me asusten y se me pongan tan nerviosos, no vamos a estudiar todo el libro de Esther. Esto está basado principalmente en los primeros capítulos del libro de Esther y vamos a aprender muchas cosas extraordinarias para poner en práctica. No sé si recuerdan, le dimos un comentario, no sé si fue el domingo pasado, que ha sido un momento, ha habido un tiempo en el que el Señor nos ha traído mucha enseñanza, mucha revelación, pero creemos que tenemos que llegar a la practicidad. Tenemos que llegar no nada más a tener el conocimiento, sino a poder expresarlo, a que esto llegue a ser una situación real en nuestras vidas. Y como hijos de Dios tenemos que empezar a manifestar todo el conocimiento que Él ha traído.
¿De qué sirve tener tanto conocimiento sin llevarlo a la práctica? ¿No? Es una situación donde se queda únicamente almacenado, pero el propósito para el cual está disponible el conocimiento es para que podamos ser de bendición a otros, que podamos transmitirlo y que podamos poner en acción las cosas que estamos aprendiendo de parte del Señor. Imagínese una persona que pueda estudiar, no sé, se me ocurre aviación y que nunca en su vida vuele un avión, pues ¿cuál sería el caso de haber estudiado esta profesión, ¿no? De ser piloto. Entonces yo creo que el Señor nos ha enseñado tantas cosas, nos ha mostrado la autoridad que ha sido delegada en nosotros, nos ha enseñado la identidad que tenemos, la nueva naturaleza, pero esto es para manifestarlo, no es para que nada más sepamos que ahí está. Dios quiere que llevemos su palabra, que sea manifiesto el reino de Dios y que podamos llevar su poder y su manifestación gloriosa a todas las partes de la tierra. Entonces vamos a empezar a ver algunas cuestiones importantes del libro de Esther. En Esther 1, del 1 al 22, nos habla sobre muchos de los personajes que interactúan o que están dentro de esta historia. Son personajes a recalcar. Muchos de estos personajes decidieron, no se acuerden que hablábamos aún, y cuando no sea el caso específico del libro de Esther, hablábamos de Daniel, hablábamos de Moisés, que fueron personas que fueron de alguna manera introducidas en un sistema babilónico, en un sistema del mundo, pero que no se contaminaron de este sistema y fueron utilizados por Dios de una manera extraordinaria para poder llevar a cabo planes o propósitos en la vida de cada uno de ellos. Yo quiero decirle y declaro que el Señor tiene planes específicos para cada uno de ustedes, que Dios los llevará o los tiene en lugares donde Él los quiere tener, porque Él quiere que ustedes manifiesten la gloria de Dios en cualquier lugar en donde ustedes estén. Que ustedes son piezas extraordinarias y claves en el desarrollo del avance del reino de Dios aquí en la tierra. Que ustedes han sido elegidos desde la eternidad aún, incluso. Ni siquiera habíamos nacido nosotros y Dios dentro de la eternidad, de la dimensión eterna, ya había pensado en cada uno de ustedes y ya tenía un plan establecido de lo que iba a hacer a través de ustedes. Entonces yo quisiera que usted se conecte a esta revelación, a esta verdad, porque mientras más pronto lo hagamos, vamos a poder ser más efectivos en el cumplimiento del propósito individual y colectivo de cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo que somos. Ellos, en el caso de Esther, ella tuvo la oportunidad porque el rey estableció un decreto donde los judíos podían regresar incluso a Jerusalén. Sin embargo, hubo muchos judíos que decidieron quedarse en el imperio medo-persa. Si ellos hubieran querido, hubieran podido regresar. Sin embargo, ellos sabían que tenían algo que cumplir ahí, sabían que tenían misiones o habían cosas que el Señor los iba a utilizar para que, y yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas personas creerán de manera muy general que el propósito principal de la vida de Esther era poder llegar a ser una reina para convertirse en la protectora de los judíos, porque recordemos que había un personaje malo dentro de este rey, dentro de este reinado, que quería exterminar a los judíos. Y Esther fue la persona que Dios utilizó para poder mover el corazón del rey para que los judíos fueran preservados. Y a lo mejor muchos lo ven hasta ese punto nada más, pero tendríamos que ir mucho más allá. Dios siempre va más adelante que todos nosotros. Dios va más adelante incluso de nuestra propia generación. Dios está viendo las cosas a las siguientes generaciones. Recuerden que Dios conoce la historia desde el principio hasta el fin. Entonces, el propósito de preservar y cuidar al pueblo judío era porque de ahí iban a ser el Salvador, porque de ahí iban a ser Jesús. Yo no sé si en algún momento le haya sido revelado esto a Esther, el poder saber que estaba protegiendo un pueblo para que naciera el Salvador de todos nosotros, para que naciera aquel que iba a morir, iba a resucitar y se iba a impartir en cada uno de nosotros. Ella estaba cuidando la asignación de un ser que ni siquiera había nacido ya, pero que era sumamente importante que naciera para que todos nosotros fuéramos redimidos. ¿Se imagina el nivel de asignación que tenía Esther? Era la misión en su tiempo, lógicamente la misión más importante que podía existir. Yo no sé si haya cosas que el Señor no nos ha mostrado aún, pero es probable que ustedes estén cumpliendo con una misión que no tienen ni siquiera idea
de la trascendencia y de la importancia que va a tener, no solamente en su generación, sino hasta siguientes generaciones, y Dios lo está haciendo. Probablemente en muchas ocasiones, y ya lo hemos oído antes, muchas veces yo creo que Dios no comparte sus planes con nosotros, porque si nos dijera el tamaño de la asignación y de lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué haríamos? No, se me hace que se nos doblaban las rodillitas y empezábamos a temblar y a lo mejor no le entrábamos al reto. Entonces Dios nos va llevando de una manera extraordinaria, nos va revelando lo que tenemos que hacer, a veces paso a paso, día a día, y sin darnos cuenta estamos colaborando con el avance extraordinario del reino y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Son agentes de cambio, son agentes secretos de Dios, que son tan secretos que ni siquiera ustedes lo saben, muchas de las asignaciones que Él ha puesto en su vida. Pero yo estoy seguro que ustedes van a poder ver muchas de las cosas para las cuales fueron asignados. Sin embargo, habrá otras que las generaciones serán beneficiadas por las cosas que ustedes decidieron obedecer a Dios y cumplir con ellas en este tiempo. ¿Por qué no se da un aplauso? Usted es alguien extraordinario, que el Señor se ha impartido en cada uno de ustedes, ha puesto dones y talentos y ha puesto una asignación de vida increíble, y no solamente eso, ha impartido a Jesucristo dentro de usted y ha puesto como guía al Espíritu Santo y también como una persona que lo está capacitando para llevarlo a niveles que ni siquiera se imagina. En Esther 1:1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Por otro lado, la Biblia nos habla también de Vasti, su esposa y reina. Ahorita lo vamos a ver más adelante en algunos otros versículos. Pero me llama la atención el gran poderío que tenía este rey. El imperio medo-persa era algo extraordinariamente grandioso, era lo máximo que había en ese tiempo. Él derrotó al imperio babilónico, que obviamente el imperio babilónico era también majestuoso, y sin embargo el imperio medo-persa derrota al imperio babilónico y se posiciona como el máximo reino en ese momento, a tal grado que dice que son 127 provincias las que son reinadas por el rey Asuero. Ahorita que estaban hablando de las cosas que podían traer para los matrimonios, oí Asuero y me suena como que asadero, o como que a suero de leche para hacer un chilito ahí con queso. Miren, ya les vi unas caras sonrientes por ahí algunos. Bueno, dentro de este relato del libro de Esther también aparecen otros personajes, aparecen también los siervos de Asuero, aparecen dentro de todo este relato los príncipes y gobernantes. Hay una serie de personas que nos menciona la Biblia que poco a poco vamos a ir viendo. Ya estamos entrando de lleno al tema y vamos a ver cuál era la importancia de cada uno de ellos. En Esther 1:3 dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. En el 4 vemos la expresión clave de todo este estudio que vamos a estar viendo durante algunos domingos, para mostrar las riquezas de su reino. Ahora sí, vamos a entrar a estudiar algunas tipologías o cosas que podemos aprender de lo que dice la Escritura. Recuerden que hemos dicho, obviamente sabemos que estamos operando bajo un nuevo pacto, pero también sabemos que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Podemos encontrar muchos diseños que podemos entender en este tiempo aún, podemos encontrar principios extraordinarios, podemos ver que todo siempre apuntaba a Cristo y podemos aprender muchísimas cosas extraordinarias dentro del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones, y lo hemos predicado aquí, hay personajes o situaciones que pudimos analizar en el Antiguo Testamento que eran una tipología o una forma de expresar lo que después iba a venir a ser Dios por medio del nuevo pacto. La realidad, o lo que le llamamos también como la verdad presente, ¿verdad? Eran verdades bíblicas que correspondieron a otro tiempo, a otro espacio, con otros personajes en un tiempo pasado, pero que también tienen un significado que podemos analizar y de alguna manera entender que se refería de manera
velada a muchas de las cosas que íbamos a vivir hoy en el tiempo presente. Si no tiene el libro de Esther expresado a Dios literalmente, ¿se acuerdan que dijimos que no menciona el libro de Esther a Dios? Era porque Dios obviamente es un Dios sumamente inteligente. Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas. Y esto nos llama la atención también a nosotros, porque en muchas ocasiones queremos ser personas muy espirituales, queremos ser personas que de alguna manera a lo mejor se nos note mucho a Dios, y a veces terminamos regándola con nuestro vocabulario, con la forma en la que queremos que se hagan las cosas. ¿Por qué? Porque no toda la gente está acostumbrada a oír las cosas que nosotros hablamos o las cosas que nosotros pensamos. Entonces, para Dios es importante que seamos sabios también, que seamos prudentes, que sepamos conducirnos de la manera en la que tienes que conducirte en el lugar en donde estés. Y de esta manera Dios nos va a poder hacer más efectivos en muchas áreas. Asuero como rey podemos verlo como una representación de Dios. Yo sé que inicialmente esto nos puede resultar un poquito extraño porque Asuero era una persona que no era de la raza judía. Sin embargo, es una persona que por el nivel de autoridad que tenía, la representatividad de ser el rey de ese reino tan grande, pues obviamente tiene un puesto de autoridad o de tipo de Dios mismo. Y ustedes se podrán preguntar, ¿realmente el rey del imperio medo-persa puede representar a Dios? Sí. Ahorita vamos a ver aspectos muy importantes. No sé si lo mencionamos, sí lo mencioné en el curso de liderazgo que tenemos los miércoles, de algunos aspectos bien importantes de cómo a veces nuestra mentalidad nos hace cerrarnos a situaciones en las cuales Dios quiere mostrarnos cosas sumamente importantes. Entonces tenemos que estar bien atentos, tener nuestro oído espiritual muy afinado, porque aún de situaciones donde no pudiera ver usted nada que tenga que ver con Dios, Dios puede estar mostrando cosas extraordinarias. Y es que esto es lo que precisamente hace este libro especial y lleno de misterios, hablando del libro de Esther. Un libro importante de entender. Cuando hablemos de Asuero, es una tipología de Dios, vamos a poderlo ver o contemplar de esta manera. Los príncipes y gobernantes son todas aquellas personas establecidas en el reino de Dios, en quienes Dios está interesado en mostrar su poder. ¿Recuerdan cuál era la finalidad de la fiesta del rey? Era mostrar su reino, mostrar su grandeza, mostrar su poder. Dios está interesado en mostrar su grandeza, en poder mostrar su reino y poder mostrar el gran poder que Él tiene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto incluía a los hombres poderosos de la tierra, autoridades. Toda autoridad, dice la Escritura, ha sido puesta por Dios, y Dios está interesado en mostrar su poder y su gloria a todos los que gobiernan sobre la tierra. Son aquellas cosas que a veces no podemos entender muy bien todavía, ¿verdad? Pero debemos de entender que la mente de Dios no es nuestra mente. A veces no entendemos por qué hay ciertas personas en lugares de eminencia, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su espacio, Dios tiene sus planes, Dios tiene todo fríamente calculado para que las cosas sucedan por alguna razón, y a veces son necesarias para que otras cosas también puedan aparecer. Yo no sé si ustedes recuerdan que en alguna ocasión nos hablaba el apóstol Balistreri de los misterios de Dios, ¿verdad? Y uno de los grandes misterios era de que Dios había endurecido el corazón de Israel para que no reconocieran a Jesús, ¿se acuerdan? Nosotros le echamos mucha la culpa a los judíos, no, que cómo no reconocieron al maestro. Pues dice la Escritura que Él endureció su corazón para que no lo reconocieran. Entonces a lo mejor no deberíamos ser tan duros con ellos, ¿verdad? Porque era necesario que así sucediera. Si ellos lo hubieran reconocido como su rey, como su salvador, como su Mesías, pues jamás lo hubieran crucificado, no hubieran permitido que fuera crucificado. Y por consecuencia, ni usted ni yo podríamos vivir la plenitud de Cristo hoy en día, el poder que Él fuera impartido en cada uno de nosotros, y no podría haber sido redimido el mundo a través de Jesucristo. ¿Mande? Habría otro plan probablemente, ¿verdad? Pero pues como luego dicen, el hubiera no existe, ¿verdad? 127 provincias, a mí se me hace esto algo extraordinario, el gran poder que tenía este rey. Asuero representa un reino en expansión, era un reino que estaba con toda la fuerza, con todo el poder, seguían conquistando lugares. Era un territorio prácticamente ilimitado, por eso representa a Dios.
no lo representa en santidad, no lo representa ni en pureza, porque sabíamos que era de otro pueblo, de otra raza, un pueblo que en ese momento era considerado pagano, ni en su plena gloria y santidad, sino en la implantación del reino de Dios en la tierra. Entonces aquí es donde vamos a ver estas situaciones que nos van a ayudar a entender muchas cosas. La mente estructurada no será capaz de ver las características de reino en un sistema donde quien lo representa es un pagano y no era parte de la estructura de Dios. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo Dios puede usar incluso el ejemplo de un hombre para mostrarnos cosas. Era lo que les decía ahorita. No podemos cerrarnos a las cosas que Dios quiere mostrarnos. Tenemos que estar atentos a todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dice la Escritura en Romanos que no debemos de conformarnos a este siglo. Quiere decir que no debemos de estar acostumbrados a lo que está haciendo el sistema en este tiempo. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está haciendo el sistema si lo desconocemos o ni siquiera estamos atentos a lo que está pasando? Muchas de las cuestiones que de alguna manera ha habido cambios negativos dentro de nuestra legislación, dentro de nuestra nación, dentro de las decisiones de cualquier índole en todos los aspectos, muchas veces o la mayoría de las veces es porque el pueblo ni siquiera se ha enterado de las cosas que se han hecho. Es por una ignorancia y créame que yo aquí no culpo tanto a los políticos, porque, o sea, sí también, ¿verdad? Pero no les voy a quitarla ahí tampoco responsabilidad. Pero no deberíamos de no estar nosotros sumamente enterados de lo que se está legislando, de lo que se está haciendo como pueblo. Si son las cosas por las cuales vamos a ser regidos, ¿no tendríamos que estar más conscientes de las cosas que están sucediendo? Esto aplica igualmente a nuestro mundo, a nuestro sistema. Hay cambios que se están dando socialmente y ni siquiera nos damos cuenta de que pasan, y cuando menos lo pensamos, les digo que traigo ambrosia. Cuando menos lo pensamos, ya se establecieron un sinnúmero de cosas en nuestra sociedad y nosotros nos quedamos de brazos cruzados por ignorancia o simplemente por indiferencia a saber las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La ciudad era Susa, era la capital en ese lugar, era el centro del poder en extensión. Esta tipología de tomar hombres que no eran de Dios, ni santos, ni gloriosos, esto lo puede ver como ejemplo entre los faraones. Era algo de lo que habíamos compartido el miércoles pasado. Hay una gran diferencia entre el faraón de José y el que tuvo que enfrentar Moisés. A Egipto siempre lo hemos considerado como una nación diabólica en el sentido del sistema, ¿verdad? El sistema egipcio o babilónico siempre lo hemos considerado como algo politeísta, pagano, lleno de ritos y tradiciones que no agradaban a Dios, y siempre en cuanto hablamos de Egipto, luego le ponemos la cruz, ¿no? Como luego se dice. Sin embargo, vemos dos casos totalmente diferentes en estos dos personajes, en Moisés y en José. Uno de los faraones representó ser un enemigo temible para los judíos. Sin embargo, otro fue alguien que estableció a José en un lugar de eminencia como ministro de economía de la nación, y fue quien fue utilizado por Dios para ayudar dentro de una crisis severísima que hubo por 7 años, para que el pueblo judío pudiera ser de alguna manera sustentado y poder ser ayudado en ese tiempo de dificultad. Si se preguntan qué representó para Moisés Egipto, para él Egipto representaba esclavitud. Si le preguntan a José qué significaba Israel, estamos cambiando, ¿sí? No se me pierdan. Para José, Israel, que para todos los israelitas obviamente era la nación santa, era lo más importante que podía existir, tierra santa, era algo extraordinario. Para José, créame que Israel no era algo bueno para él. Para José, Israel era el lugar de donde él tenía que huir. Si ustedes recuerdan un poquito la historia de José, normalmente llamado por todos José el soñador o José el de la túnica de colores, era uno de los más chicos dentro de su casa, porque después vino otro más pequeño que él, pero cuando él estaba pequeño era odiado por sus hermanos,
Dice el apóstol que era medio chismosón, ¿verdad? Que les ponía dedo ahí a los hermanos y a lo mejor a los hermanos les daba coraje. Y era el consentido de papá. El papá le regaló una túnica de colores y era lo máximo. Y luego si a esto le suman que tuvo unos sueños donde se los platicó a sus hermanos y les dijo que ellos se iban a inclinar delante de él, pues hagan de cuenta que todavía los puso más bombos de lo que ya estaban. Entonces fue tanto el coraje de los hermanos que ustedes recuerdan lo que quisieron hacer con él. ¿Qué quisieron hacer con él? Lo quisieron matar. Y por estar en desacuerdo a lo mejor algunos de los hermanos en no llegar a tanto, lo echaron ahí en un foso y ahí lo abandonaron. Después, ahí tenían pensado dejarlo. Llegan unos comerciantes y lo venden como esclavo. Y así es como él llega a Egipto. Entonces, ¿ustedes creen que a él le darían ganas de volver a Israel? Para nada. Con su familia, que estaban establecidos en Israel, definitivamente no. Él tenía que escapar de ese lugar porque era un lugar que era peligroso para él. Sin embargo, llega al lugar que se supone que era el lugar peligroso, que era Egipto, llega como esclavo. No voy a meterme tanto en la historia porque todos la conocen. Pasa por un sinnúmero de dificultades, pasa por tiempos largos que a veces nosotros nos desesperamos en los procesos y queremos que las cosas sean así. Sin embargo, Dios a veces nos va moldeando y nos va haciendo crecer. Y cuando llega el tiempo necesario, entonces es colocado en un lugar de eminencia juntamente con Faraón. Si le preguntaran a Moisés, él diría que Israel era el pueblo que tenía que liberar. Para José era un pueblo del que tenía que escapar. Para Moisés era un pueblo para el cual tenía que trabajar y poder liberarlo. Y la nación que tenía que formar. Podemos ver estas grandes diferencias que hay en ellos dos, hablando de los mismos lugares, de los mismos territorios. Para José, sus hermanos era de quienes él tenía que huir. En cambio, para Moisés, los judíos era el pueblo al que tenía que unirse. ¿Se imaginan la comodidad que tendría Moisés en el palacio? Era considerado hijo de Faraón, aunque no lo fuera. Estaba siendo entrenado y educado como un príncipe en Egipto. Tenía absolutamente todo. Y también todos conocemos la historia que en un momento que está siendo golpeado en Egipto, sale a su defensa y mata a quien lo estaba golpeando en ese momento. Y en ese momento tiene que huir de Egipto para que no fuera encarcelado o que hubiera alguna consecuencia en su contra. Es por esto que una de las claves de la revelación es ir más allá de la letra. Esto tenemos que entenderlo y entender las tipologías. El día de hoy, nos guste o no nos guste, la palabra dice que toda autoridad tiene la investidura de Dios. Nosotros tenemos que honrar a nuestras autoridades porque es un principio, y cuando nosotros honramos a una autoridad, realmente estamos honrando a Dios por principio. Por una cuestión de autoridad y de gobierno, con Asuero pasa lo mismo. Y convertirse en el capítulo 1 en un tipo de Dios para poder entender estas similitudes, con un reino en expansión y gobierno sobre la tierra. Y usa una expresión que después viene a ser usada también en el nuevo pacto, que es anunciarles a los príncipes la gloria de su reino. Entonces, esta es la base que ahora vamos a entender. Tenemos a Asuero, como ya lo dijimos, como un tipo de Dios, los príncipes y gobernantes, y una ocurrencia que tiene el rey de hacer una fiesta entre todos los principales de estas 127 provincias para poder mostrar su grandeza y su reinado. El rey quería mostrar la excelencia de su reino. Y asimismo, hoy en día, Dios quiere mostrar su reino. Dios quiere mostrar la magnitud de lo que es el reino de Dios, su excelencia, su dominio, su autoridad, su poder. Todo esto Dios lo quiere reflejar hoy en día. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que más que ninguno de nosotros, Él es el más interesado en mostrar su propia gloria. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El detalle es que Dios quiere mostrar su gloria. ¿Sabe cómo? A través de nosotros. Este estudio de este libro nos va a hacer reflexionar un poquito. Y como ya han visto en capítulos anteriores,
De repente ha habido un que otro pisotón de callo, ¿verdad? Pero es necesario que podamos entender estas situaciones porque realmente la manifestación de Dios está contenida en nosotros. El hecho de que puedan suceder las grandes cosas que Dios tiene preparada, Dios las va a hacer por medio de nosotros. Tiene que haber una disposición, un entendimiento de parte de nosotros para que esta gloria, este reino sea manifestado en todos los rincones de la tierra. Al mostrar su gloria, era mandar un mensaje a todos los príncipes de su majestuosidad y poder, y de que nadie podía sublevarse a su autoridad. Si tomamos en cuenta que todo en conjunto establece un reino, pero eran provincias individuales, cuando usted invita a alguien de un pequeño municipio a ver la majestuosidad de la capital, donde todo es majestuosidad, donde todo es grandeza, pues de pronto los gobernantes de los municipios a lo mejor se pueden sentir hasta como medio chiquitos, ¿no? Porque dicen, híjole, ¿cómo es? Esto es impresionante. El nivel que se maneja aquí es otra cosa. Entonces, esto era parte de lo que estaba tratando de establecer el rey, que todos los provincianos pudieran ver la majestuosidad del reino medo-persa. En esta fiesta él mostraría cómo gobernaba las 127 provincias. Y para el último día de la fiesta estaba dejando lo más importante. Algunos ya saben qué es. No solamente Asuero quería mostrar su gran poder, su gran majestuosidad, su gran potencia militar, su gran economía, su gran diversidad en la cultura, en el arte. Yo me imagino que tenían cosas extraordinarias que mostrar a todos, pero había algo que había dejado al final de esta fiesta y de esta celebración. Algunos ya saben, ¿verdad? En el capítulo 1 podemos ver toda esta situación de cómo Asuero quería mostrar esta gran opulencia que había en su reinado, pero hay algo que Dios también se ha reservado para el final. Así como lo hizo el mismo Asuero, Dios mismo ha reservado lo mejor para el final de los tiempos, que es la manifestación máxima de su gloria. ¿Que sabe quiénes son? Ustedes, su esposa. El rey Asuero había dejado para el último momento mostrar a todo el reino con gran orgullo quién era la reina, quién era la esposa, la belleza de su esposa, la majestuosidad de la reina. Como luego dicen por ahí, quería mostrarle a todo el mundo quién era la dueña de sus quincenas, ¿verdad? Y dentro de esta majestuosidad, Dios mismo también lo ha tratado de hacer. Vasti es un tipo de la iglesia que, por lo leído en el capítulo 1, ella ha ignorado la fiesta del esposo y se ha hecho una fiesta especial para ella. ¿Se imagina la gran tristeza y la gran decepción que ha de haber sentido el rey de haber preparado toda esta majestuosidad, este evento que duró muchísimos días de celebración, banquetes? Yo creo que hubo desfiles militares, yo me estoy imaginando, ¿verdad? Yo no sé qué tantas cosas haya hecho el rey, si su intención era poder expresar la gran autoridad y el gran poderío que él tenía, y haberse guardado lo más especial para él, que era mostrar en el último tiempo de esa celebración, mostrar a la reina a todos los demás. Y la reina desaherar al rey para ser presentada en toda esta fiesta tan especial, y ella tener una fiesta aparte celebrando con sus amigas. ¿Cómo? Y negarse a ir porque ella fue llamada para que fuera a presentarse del rey, y ella se negó a asistir a la presencia del rey. Hay una iglesia que está haciendo su fiesta aparte y está avergonzando al rey. ¿Podremos estar ahí involucrados? Sí. Esto, entendamos una cosa, este no es un mensaje de condenación, no malentendamos las cosas. Dios nos enseña cosas que sucedieron aún en otros tiempos, en otra
oportunidad para que nosotros no cometamos los mismos errores que se cometieron en otros tiempos. O que si estamos cayendo en los mismos errores que se hicieron en otro tiempo, que reflexionemos y hagamos las cosas de una manera diferente. Dios quiere una esposa radiante, una esposa gloriosa, una esposa que pueda manifestar toda la gloria, la autoridad y el poder de su Rey. Y eso somos nosotros. La obediencia, dice el apóstol, que es algo sumamente importante. Fíjese qué curioso. Vasti ha llamado a todas las mujeres del reino para hacer su fiesta aparte. Esta es una tipología de toda una clase de iglesia o de iglesias. Son iglesias que hacen su fiesta aparte, cuya visión de vida no involucra la manifestación de la vida integral de Dios sobre la tierra, sino que incluyen fiestas privadas, fiestas locales. Iglesias disfrutando el poder de Dios dentro de sus cuatro paredes, pero que a nivel global están avergonzando a Dios, porque Dios no puede reinar a través de fiestas privadas en lo que se refiere al cuerpo de Cristo. Fue un gran escaparate, era un gran lugar para mostrar la belleza de la reina. Dios quiere mostrarnos en todo lugar en donde nosotros estemos. Y a veces nos apartamos, nos encerramos en lugares donde no podemos ser manifestados de la manera en la que Dios quisiera que su iglesia, que su esposa sea manifestada para demostrar la gran belleza que tiene la esposa y la cual quiere mostrar Dios mismo, todas las riquezas innumerables y el gran poder que Él tiene a través de su fiel representante, que es su esposa. Llevemos esto al plano personal. Esto no solo es a nivel global, sino también local. Asuero representa el ministerio apostólico y gubernamental en la iglesia. Asuero es el carácter de Dios representado en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores y en maestros. Los 5 dones del Hijo, los 5 dones del Hijo, sabemos que hay dones del Padre, dones del Espíritu Santo y dones del Hijo, que son estos 5 ministerios. Y manifestando principalmente en el apóstol, el profeta y el maestro, que son ministerios gubernamentales. La única misión en la vida que tienen es establecer el reino de Dios en la tierra, por medio de la edificación de la iglesia, porque no hay mayor gloria para Dios que ver a su iglesia manifestada en la tierra. Dios está ansioso y esperando con una gran inquietud el que su iglesia pueda representar la gloria para la cual fue llamada. Dentro del estudio de este libro que estamos haciendo, vamos a encontrar puntos sumamente claves e importantes para poder ser esa manifestación de la cual Dios está esperando, no solamente en lo individual de cada uno de nosotros, sino también en lo colectivo, como una iglesia, y no solamente localmente, sino de manera global también. No hay mayor gloria, dijimos, que el que la iglesia sea manifestada su gloria a través de, o que la gloria de Dios sea manifestada a través de la iglesia. El reino de Dios está conformado por gente que tiene la característica, decía ahorita el apóstol, parece que vio el estudio antes, ¿verdad? Por la obediencia. Y no lo caracteriza su asistencia a una iglesia. ¿Es importante el asistir? Definitivamente. Estamos siendo capacitados, estamos siendo entrenados, estamos recibiendo el conocimiento de Dios, la impartición de Dios en muchos aspectos, pero más que nuestra asistencia, Dios quiere nuestra obediencia. Porque ¿de qué sirve, como luego dicen también en otras partes, venir a calentar la banca si no vamos a poner en práctica todo lo que nos ha sido enseñado? Y no vamos a hacer la manifestación gloriosa de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que pasar a la acción. Esto tiene 2 dimensiones de enseñanza. Y ya vamos a terminar, no crean que me voy a tomar más tiempo porque vamos a respetar el tiempo de salida. Esto tiene 2 dimensiones de enseñanza. Dios y su iglesia a nivel global, Dios tratando de mostrar a este mundo
que parece que se cae a pedazos su gloria, Dios diciendo, todo está bajo mi control. Pero fíjense qué tristeza, precisamente dentro de una enseñanza de células estábamos enseñando acerca de la voluntad del hombre y cómo Dios no nos obliga a tomar decisiones. Dios nos presenta sus diseños, nos enseña sus principios y depende de nosotros el que podamos hacerlos o no hacerlos. La decisión es de nosotros. Obviamente en los resultados veremos la consecuencia de caminar de acuerdo a los principios de Dios o no hacerlo. Entonces dijimos que Dios tiene todo bajo control, pero lo único que no está bajo mi control, diría Dios, son mis hijos. Qué triste, ¿no? Porque nosotros ejercemos nuestra propia voluntad. Hay versículos que nos retan muchísimo y tenemos que decirlos. Dice la Escritura, esto nos da descanso por una parte, pero por otra parte nos confronta de una manera muy dura. Dice la Escritura que no vendrá a nosotros, ¿qué? Ninguna tentación, sin que ¿qué? Sin que con ella venga también la salida. Y más adelantito dice que no dejará o no permitirá Dios que venga ninguna tentación que sea sobrehumana a nosotros. Entonces, por una parte podemos descansar en esta palabra sabiendo que Dios no va a permitir que venga algo que no podamos soportar. Pero por otra parte, nos reta de una manera muy fuerte, porque quiere decir que cada vez que nosotros decidimos mal, cada vez que hacemos incorrecto, no era algo sobrehumano, era algo sobre lo que nosotros podíamos tomar la decisión correcta y no lo hicimos. Entonces, reflexionemos en el hecho de que las decisiones que tomamos en nuestra vida son sumamente importantes, no solamente para que podamos o que pueda ser afectada nuestra vida personal, sino que sea afectada la vida de muchas otras personas, ya sea positiva o negativamente. Que nuestras decisiones nos acercan, si son positivas, si son correctas, nos acercan cada vez más a nuestro propósito, al cumplimiento de nuestro propósito. Pero si nuestras decisiones son equivocadas y negativas, a veces todo el mundo se puede dar cuenta de que estamos tomando decisiones equivocadas, menos nosotros. Y cuando no queremos hacerlo de esta manera, estamos poniendo en riesgo nuestro propósito, algunos incluso a ni siquiera cumplirlo, otros a retrasarlo y otros a meterse unos golpanazos en la cabeza tremendos, donde van a sufrir graves consecuencias personales y lo peor del caso es que también le traemos dolor a otras personas. Seamos bien cuidadosos de tomar las decisiones correctas. Cada iglesia local está en su fiesta aparte. Nadie pareciera estar interesado en conectarse a la gloria de Dios en la tierra. ¿Se imagina que todos los hijos de Dios en toda la tierra tomaran las decisiones de manifestar a Dios en su vida? Y no solamente que lo debemos de hacer orando por las personas que necesitan sanidad. ¿Cuántas personas de aquí oran por personas que ven que tienen alguna enfermedad? No levanten la mano, no quiero que se me les suba mucho ahí los humos, ¿verdad? O tampoco que se sientan agüitados porque a lo mejor no lo hacen. Pero se imagina que todos los hijos de Dios oráramos por todas las personas enfermas. ¿No creen que estaríamos viendo más milagros en este momento? ¿No creen que estaría una manifestación más gloriosa de Dios en este momento por ser obedientes? Porque la Escritura dice que debemos ir y poner manos sobre los enfermos y que estos van a sanar. ¿Estamos cumpliendo con ese llamado o estamos teniendo nuestra fiesta aparte? Si hiciéramos todo lo correcto, a veces negociamos las cosas y si nos conviene, pues ahí sí se puede, hombre, no pasa nada. Y si no me conviene, no, es que soy hermano y la Biblia dice que las cosas son así y tienen que ser así. O si es otro el que está haciendo las cosas mal, cómo somos buenos, ¿verdad? Para juzgar y criticar. No, este hombre no tiene temor de Dios. Este hombre es un hombre que yo creo que ni cristiano es, porque no está haciendo las cosas correctamente.
Y sin embargo, si pudiéramos vernos en un espejo en cada decisión que tomamos, nos daríamos cuenta que probablemente nosotros fallamos mucho más que otras personas. ¿Qué pasaría si la iglesia realmente tomara su papel de manifestar la gloria de Dios en la tierra? A nivel local también se da cuando el ministerio apostólico de una iglesia está queriendo establecer gobierno, a donde reclama la obediencia de los miembros de una iglesia a una visión, y cada miembro parece que anda por su lado. Yo esto sí lo quiero mencionar y con esto terminamos. Es sumamente importante que usted se case, si así podemos decirlo, con la visión de la casa. Si Dios lo sembró en este lugar, es porque tenemos un propósito colectivo como cuerpo que tenemos que cumplir. Y cuando usted no se conecta con esa visión, cuando usted no se hace parte de esto, cuando usted no sirve, cuando usted no se involucra dentro de los ministerios que están haciendo, está dejando pasar la oportunidad de ser utilizado por Dios con el plan específico que Dios trajo a esta casa. Hay cosas que Dios manifestará de manera individual, sí, pero hay muchas cosas que Dios las quiere manifestar también como un cuerpo que somos. Si de repente, ya me ando desviando, no sé por qué, pero si de repente hay uno que como que no le cae muy bien, déjese de esas cosas. Usted lo necesita a esa otra persona para poder cumplir con su propósito. Somos un solo cuerpo. Fuimos llamados por Dios para cumplir un propósito. Dice la Escritura, en esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos los unos a los otros. Mientras estemos cayendo en situaciones de corajes, de odio, situaciones donde no estamos representando realmente lo que es la naturaleza de Dios, créame, vamos a estar batallando para realizar muchas cosas. Usted no tiene ni idea del beneficio que le puede traer el poderse relacionar con otras personas que están aquí. Dios puede traer una manifestación extraordinaria a su vida por medio de uno de los hermanos que están aquí y que a lo mejor ni siquiera nunca lo ha saludado. Como lo que pasó en el centro de rehabilitación. ¿Cuántas personas están sintiendo activarse en ciertas cosas y Dios los está utilizando? Lo único que necesita Dios es nuestra disposición, es nuestra obediencia para que Él sea manifestado. Mientras no lo hagamos, la manifestación tendrá que esperar. Yo sé que esta parte del mensaje a lo mejor es así un poco confrontativa, un poquito seria, pero tenemos que reaccionar, tenemos que reflexionar en muchas de las cosas que estamos haciendo mal, porque lo que Dios quiere, mire, hay que entender esto y yo sí les pido su madurez en este sentido. A veces no nos gusta que nos digan ciertas cosas o que nos encaren con ciertas situaciones, pero ¿sabe por qué Dios a veces lo necesita hacer? Porque Dios te quiere viendo manifestando su gloria completa. Y a veces estamos como que medio adormecidos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Así es que en este momento reciba esto con mansedumbre, con humildad, porque lo que quiere el Señor es posicionarte en niveles que ni siquiera te has imaginado. Pero para poderlo hacer necesita de tu disposición, necesita de tu humildad, necesita de tu obediencia. Y créeme, lo dijimos en clases anteriores, la profesionalización en Dios es diferente a la profesionalización de la educación. Una persona que obedece y se deja guiar por el Espíritu Santo puede avanzar en un año lo que no había avanzado en 20 o 30 años de su vida por ser obediente a los diseños de Dios. Así es que yo les animo, yo les exhorto para que sean, primero, que estén atentos a la voz de Dios, de lo que quiere hacer con ustedes, y por otro lado, para que empiecen a involucrarse en lo que Dios quiere hacer con sus vidas, porque tú mismo te vas a sorprender de las grandes cosas que Dios va a manifestar a través de cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Señor. Y más adelantito vamos a ver, ahorita estamos viendo los desaires de Basti, la desobediencia comparado con una iglesia, pero al rato vamos a ver la obediencia de Esther, la humildad de Esther y cómo Dios la llevó a lugares que ni siquiera se puede imaginar. Somos despedidos, que pasen buenas tardes y que tengan un muy buen provecho. Hasta luego.
que pasen adelante. Recuerden que tienen una cita, todas las personas que van a colaborar en el Congreso de Niños, tienen su reunión ahorita con Marisol. Anótense los que quieran servir en algún área de la iglesia, también pueden anotarse con Leti. Muchas gracias.